Función exponencial. Una función exponencial es una función de la forma, aquí tenemos la forma de la función exponencial, f de x igual a elevado a un exponente. La variable va a ser parte del exponente de la expresión, donde a es un número real positivo diferente de 1 y x es una variable, ¿ok? Sea a que pertenece a los reales positivos con a distinto de 1, entonces la función exponencial es una función, bueno, exponencial. Aquí tenemos varios tipos de funciones exponenciales. Podemos notar el común que tienen las tres. Vemos que aquí la variable es el exponente, la variable es parte del exponente y la variable es parte del exponente. ¿Ok? Ahora vamos a representar esta función exponencial. Sería agregándole elementos a la variable x para encontrar los elementos de la variable y. ¿Ok? O del eje y para luego graficar. Vamos con el primero, sería x igual a menos 3. Si x igual a menos 3 sería f de menos 3 igual a 2 elevado a la menos 3. F de menos 3 es igual, aquí podemos aplicar una propiedad de potencia para colocar este exponente en positivo. Sería 1 entre 2 elevado a la 3. ¿Ok? Se coloca en el denominador. F de menos 3, 2 elevado a la 3 sería 8. 1 entre 8. F de menos 3, 1 entre 8 sería el resultado 0,1. Esto es abreviado. ¿Ok? Dando un decimal 0,1. Vamos con la otra parte. Sería x igual a menos 2. Sería f de menos 2 igual a 2 elevado a la menos 2. F de menos 2 igual, aplicaríamos lo mismo, 2 elevado a la 2, f de menos 2 igual 1, 2 a la 2 sería 4. F de menos 2 igual 1 entre 4 sería 0,2. Aquí 0,2 y vamos a seguir sacando las imágenes de estos elementos. Sería x igual a menos 1. F de menos 1 igual 2 elevado a la menos 1. F de menos 1 va a ser igual 1 entre 2. F de menos 1 será igual 0,5. 0,5, vamos a seguir aquí. X es igual a 0. F de 0 igual 2 elevado a la 0. F de 0 va a ser igual. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. X es igual a 1. F de 1 va a ser igual 2 elevado a la 1. F de 1 sería 2. Esta es más sencilla. Vamos con esta. X es igual a 2. F de 2 es igual 2 elevado a la 2. F de 2 va a ser igual a 4. Y nos faltaría la última. Aquí sería 1, que sería 2. Esta sería 4. Y vamos con la última. X igual a 3. F de 3 va a ser igual 2 elevado a la 3. F de 3 va a ser igual a 8. Y aquí sería 8. Ahora vamos con la gráfica de esa función. Aquí tenemos los elementos y necesitaríamos la regla. Vamos a ubicar el primero. Vamos a ubicar el par. Sería menos 3 en x, que sería aquí. Y menos 0,1 en y, que estaría ubicado por aquí. Vamos a ubicarlo por aquí. 0,1. Entonces trazamos paralela. Aquí subiría un poquito. Y lo ubicaríamos aquí. Algo así. No es exacto, pero sí. Vale, aquí tenemos el punto. Vamos con el otro. Menos 2, 0,2. Menos 2 está aquí. 0,2. Vamos a ubicarlo por aquí. 0,2. Estaría mucho más abajo, pero no sirve.
0,12, para que más o menos vean cómo se quedaría la gráfica. Aquí. 0,2, aquí va. La otra es menos 1, 0,5. Vamos a decir que 0,5 está por aquí. 0,5. Aquí trazamos paralela y graficamos 0,5. Vamos a ubicarlo por aquí. 0,5. Aquí sería 0,1 que estaría en el eje. El otro sería 1,2 que estaría por aquí. 1,2. Lo hice más abajo. Aquí. Estaría por aquí. Okay. Esto es bueno que lo hagan por línea, ¿ok? Para que no se confunda. Siempre es aconsejable hacerlo de línea en línea, en una línea completa. En este caso, por la agilidad del tiempo, lo estoy haciendo así. 2, 4. Lo ideal, ya les voy a explicar cómo es que se hace. Lo ideal es hacerlo así, ¿ok? Por la agilidad del tiempo lo hago para ser más rápido. Aquí. 4. Y el último sería 3, 8. 3, 8, que estaría allá arriba. Vamos a colocarlo aquí, tratando de que sea derecho. 3 y 8. Ok. Y aquí. Ya tendríamos la última. Entonces nos quedaría solamente unir los puntos. Si nosotros unimos los puntos, más o menos vemos cómo sería la gráfica de esa función. Ahora, si ustedes analizan, de seguro han escuchado mucho esa expresión. La curva exponencial de la función f de x igual a 2 a la x. Esto se utiliza mucho con las curvas donde solamente hay aumento. En este caso podemos dar un ejemplo que sería la curva del aumento exponencial de la enfermedad del coronavirus. ¿Ok? Vemos que va constantemente y va siempre en aumento. Por eso siempre en los medios de comunicación dicen la curva exponencial, ¿ok? Del aumento de la enfermedad.